para presentar ahora a Raúl, pues algunos de los elementos que tú mismo dabas me hizo pensar un poco sobre la cuestión del intelectual, ¿no? Pero bueno, el educador, el militante, el activista que también lo es Ibeki, y entiendo por qué esto del intelectual. Yo daría el ejemplo contrario respecto al intelectual. Aquí se nos dio el caso en estudios latinoamericanos de una zapoteca, Dalia Juárez, que estuvo luchando en su tesis, en su examen de maestría, para que su directora de tesis aceptara como intelectuales a un chamán, a una partera, etcétera, etcétera, que se querían y se identificaban como intelectuales indígenas. Y nuestra asesora, de apellido Chong, que pues se negó hasta el último momento a aceptar que pudiera haber indígenas intelectuales. Y ella tiene un libro sobre indígenas intelectuales, pero para ella los indígenas intelectuales el maestro de escuela, el que ha estudiado, etcétera, ¿no? El profesional que es indígena, pero es médico, es abogado, etcétera, sí son intelectuales. Pero como un chamán o una partera, pues no, con el empirismo se le puede considerar como intelectual, ¿no? Y por eso tuve también un poco la osadía de ponerme del lado de la zapoteca y pues se dio también una muy buena discusión. Pero entiendo por qué. Porque hasta ahora, y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? La inmensa mayoría de los intelectuales están al servicio del poder y eso también hay que considerarlo como una cuestión importante, ¿no? Sabemos bien de toda esta canalla que se la vive, ¿no? Y le pagan por dar conferencias aquí y allá, y muchas veces también por los gobiernos progresistas, hay que decirlo también, que eso es un fenómeno que vivimos, ¿no? De sectores que ahí están viviendo de eso. Pero bueno, yo le quiero dar la palabra ahora, ya habrá tiempo de discutir algunas de estas cuestiones provocadoras que yo creo que ponen en la mesa Gilberto y que son muy, muy importantes, ¿no? Todavía qué tan defendible puede seguir siendo Evo Morales después de lo último que hemos estado viviendo, o el gobierno de Evo Morales, más que él, ¿no? Pero bueno, eso lo discutiremos quizá en su momento. Y bueno, sin más, vamos a dar la palabra a Raúl Ibeki para que también nos hable acerca de eso. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho a Jesús, a Alicia, a través de ella, Jóvenes en Resistencia Alternativa, a Gilberto, que además me ha regalado un libro, que lo voy a leer con mucho gusto porque hacía tiempo que estaba detrás de él. Les agradezco sus palabras y como suelo hacer últimamente, ya que estoy más viejo, agradezco especialmente las críticas, porque yo creo que quien critica está comprometido. Una cosa es que te pasen, muy bueno lo tuyo y sigan de largo, y otra cosa es la crítica fundada y prolija y con argumentos. Yo creo que eso es un revelador de compromiso y entonces es de agradecer. Bien, bueno, y les agradezco a ustedes que estén aquí. Muchas gracias. Por el momento no voy a hablar de los gobiernos progresistas, porque creo que es un tema muy específico y sería meternos en una dinámica un poco muy concreta, pero va a salir el tema, así que no hay problema. Sí me gustaría hablar de cómo la vida, y eso algunos de los que están acá lo saben de sobra, de los pueblos indígenas, afros, sectores populares y sus haceres cotidianos modifican, a mí me modificaron, porque es bueno hablar en primera persona, a mí me modificaron mi formación marxista-leninista, porque yo vengo de ahí. Y creo que eso es una clave importante para explicar por qué uno hace énfasis
en cosas de las que necesita desprenderse, arrancarse de la piel, y no es fácil. Yo me hice marxista-leninista a partir del 69, entre el 69 y el 72, año 1969, quiero aclarar, y 1972, y desde ahí para acá estoy tratando de sacarme eso, ¿no? Porque me marcó mucho. Fueron años de mucha conflicto, lucha, de mucha de guerra, ¿verdad? Y bueno, y las ideas que uno adopta en cierto momento no son solo ideas, se impregnan, marcan la piel, ¿verdad? Y eso es mucho más importante porque abarcan los afectos. Y entonces quitarte eso es muy complejo. Y buena parte de mi trabajo ha estado destinado a eso, a desprenderme. Y en eso ha sido una gran ayuda los pueblos indígenas, el zapatismo, el pueblo Nasa de Colombia, que le dedico la última parte, porque es una reflexión de 40 años a partir de un diálogo que tuvimos con los fundadores del movimiento Nasa, que es en el sur de Colombia, en la zona llamada el Cauca, en un departamento, y es el Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿verdad? El CRIC, que lo fundan en el año 71. Y esos mismos fundadores que hoy tienen 70 y 80 años, nos reunimos en un fogón simbólico y hablamos de los errores que han cometido para que hoy el movimiento Nasa esté absolutamente integrado. Y entonces uno de los líderes, Lorenzo Muelas, dice, hoy la colonia, hoy el papel colonial que vivimos nosotros los indios, lo juegan las instituciones, porque es un movimiento que se ha pegado a las instituciones, a tal punto que el CRIC hoy recibe más dinero que el gobierno provincial del Estado. Entonces están viendo los errores que cometieron. Y me parece, yo la forma como trabajo es estar con la gente y después buscar, o sea, yo me meto en un lugar, estoy con la gente y después busco las ideas que me ayudan a comprender eso. O sea, trato de ir con 4 ideas que uno inevitablemente tiene, pero dejar que me parece que muchos antropólogos, sociólogos de los buenos hacen eso, ¿no, Gilberto? En vez de ir ya con anteojeras preconcebidas, ir con la mayor apertura posible, dejarse impregnar de una experiencia y luego ver cómo a nivel de ideas la van trabajando. Y en ese proceso la escuelita zapatista fue muy importante, porque me mostró cosas que yo, que creía que sabía mucho del zapatismo, no sabía, ignoraba. Un viejo zapatista que me tocó de Botán me dice, la primera cosa que te dicen cuando entras a la organización es que tienes que convencer a tu familia. Y yo dije, pucha, si yo me pongo a convencer a mi familia, mi madre, mi padre, me muero, ¿no? Nunca hubiera podido estar en nada. Porque, bueno, pero tiene una lógica, ¿verdad? No es que sea caprichoso que tengas que convencer a tu familia. La familia y la comunidad son el núcleo del STLN. Ahora, yo pensaba que era la fábrica, hicieron una fábrica ultramoderna, con mecánicos y con industria metalúrgica avanzada, y en el marxismo no aparece la familia. Y cuando aparece es como una rémora a superar, ¿verdad? Y en la familia no aparece el campesino. En el marxismo, quiero decir, el campesino es un problema. Y en eso me formé yo. Y sin embargo veo que los pueblos más avanzados se organizan familia, comunidad. ¿Cuánto escribió Marx de la comunidad? Bueno, con los populistas rusos tuvo un gesto realmente maravilloso en aquella respuesta a la carta de Vera Zasulich, ¿no? Y aún así, hoy sería, bueno, en aquel momento era muy avanzado lo que decía, ¿verdad? Y muy comprometido porque se dedicó a estudiar ruso para poder contestarle. Y así, ¿verdad? Hay una cantidad de cosas, de ideas, que están impregnadas en la teoría crítica o en el marxismo o en el anarquismo o en las diferentes variantes de las teorías críticas que en la práctica la gente te dice, no, hermano, esto no va por ahí. ¿Cómo puedes pensar en cambiar el mundo sin la familia, sin la comunidad, contra la familia, contra la comunidad? Porque eso es el atraso.
Esas son las ideas en las que yo me formé. Entonces sí, a veces uno es muy radical en esa crítica, ¿no? Y por supuesto que hay pensadores y gentes muy importantes como Mariátegui, fundamentales, sin los cuales sería imposible seguir avanzando, y otros que no son del campo estrictamente marxista, como Rodolfo Kusch, el argentino, que sí, también son pensadores importantes, o Florestan Fernández en Brasil. Entonces tenemos ahí muchas veces una falta, se nos podría acusar, o yo creo, que no tenemos un pensamiento, yo no tengo un pensamiento coherente, ¿verdad? Y que a lo largo del tiempo se mantiene igual, sino que se va moviendo. A mí no me preocupa ese grado de incoherencia, yo creo que la realidad te hace mover cosas, ¿verdad? Una de las cosas que me ha movido la realidad es el tema de la revolución como un todo. O sea, en los clásicos del pensamiento crítico, el cambio social se produce en la sociedad nacional, aunque haya una vocación internacionalista. Entonces, el todo es necesario cambiarlo en bloque. Y ahí entra la experiencia de los pueblos indígenas, sobre la cual también reflexiona Aníbal Quijano, que yo lo traigo a colación también, y ahí aparece una dosis de eurocentrismo importante, ¿verdad? En Europa, donde hubo revoluciones nacionales, en Europa donde se crearon los estados-nación sobre la base de una mínima democratización de las sociedades y de homogeneización cultural de las sociedades, llegamos a situaciones en las cuales los pensadores críticos plantean la posibilidad y la necesidad de cambiar la sociedad como un todo. Pero en América Latina tenemos sociedades profundamente heterogéneas, donde hay diversas relaciones de producción, diversas relaciones sociales, y no hay una sola, como sería el salariado en Europa. Aquí tenemos el salariado, ¿verdad? Tenemos la esclavitud, tenemos la reciprocidad, tenemos la pequeña propiedad mercantil, eso que llaman informalidad, donde la familia juega un papel fundamental, ¿verdad? Tenemos hasta 5 relaciones de producción, todas subsumidas articuladas por el capital, pero tenemos una diversidad de relaciones sociales de producción. Entonces, pretender cambiar la sociedad como un todo hace ruido para mí. Y voy a citar brevemente una frase de Quijano, donde dice: los procesos históricos de cambio no pueden consistir en la transformación de una totalidad históricamente homogénea en otra equivalente, sea gradual y continuamente o por saltos y rupturas. Si así fuera, el cambio implicaría la salida completa del escenario histórico de una totalidad con todos sus componentes para que otra derivada de ella ocupe su lugar. Esa es la idea central, necesaria, explícita en el evolucionismo gradual y unilineal. El cambio afecta de modo heterogéneo, dice, discontinuo, a los componentes de un campo histórico de relaciones sociales. Y bajo esa luz, lo que podía parecer como que el zapatismo es algo solamente local, ¿verdad? Arrinconado en el sur de Chiapas, en una superficie relativamente pequeña y por un número de personas relativamente pequeño, es el tipo de cambio social que se puede hacer desde ese lugar. Esa imagen de totalidad, y sé que esto es muy polémico, es uno de los problemas que tiene el pensamiento crítico hoy, a mi modo de ver. Esto lo lanzo como una invitación a la discusión. Por eso ellos se plantean la necesidad de que otros en otros lugares hagan otras cosas con su tiempo, con su modo de caminar, con sus modos de ser. Y la homogeneidad en una sociedad donde existen múltiples relaciones sociales, múltiples culturas, múltiples formas de entender la vida, la relación con la naturaleza, con el tiempo, etc., es difícil que podamos llegar a un cambio homogéneo.
en donde todas las piezas se muevan en una misma dirección. Por supuesto que a eso habría que agregar esta enorme ofensiva que estamos viviendo por parte del capital financiero, por parte de los Estados Unidos, que es una ofensiva. Yo veo que coincidimos con Gilberto en esta doble inflexión, ¿no? La lectura de la emancipación y la importancia de la geopolítica, porque la geopolítica es importante, ¿verdad? Y en este momento de transición de un mundo a otro mundo, de la hegemonía de una nación a una multipolaridad, de un mundo centrado en Occidente a un mundo centrado en Oriente, esta multiplicidad de cambios, estos cambios que se están dando en el escenario global, ponen en primer lugar la importancia de la geopolítica, que no sustituye, ¿verdad?, el problema o la lucha emancipatoria. Son dos cosas distintas. Yo no voy a pensar que Putin o el Partido Comunista Chino son el camino de la emancipación. No, no. Me interesan y me gusta que existan, como me gusta que exista Brasil y Sudáfrica y la India y muchos otros más, Irán, ¿verdad?, como forma de enfrentar al imperio dominante. Y hasta ahí. Y hasta ahí. El camino emancipatorio se relaciona, tiene puntos de contacto con esta realidad geopolítica, pero va por otro camino, ¿verdad? Las revoluciones han surgido en momentos de fuerte tensión geopolítica, desde la Revolución Francesa, la Comuna de París, la Revolución Rusa, la China, etc. ¿no? Si no hubiera habido esas fortísimas tensiones geopolíticas, el tránsito del dominio británico al del dominio español al dominio británico, el tránsito del dominio británico al estadounidense, la crisis actual o el deterioro de la hegemonía estadounidense, no habría estas situaciones. Pero no podemos confundir los términos geopolíticos con los términos emancipatorios. Entre otras cosas, porque para quien está por la emancipación, el Estado no es sujeto. Los sujetos son los pueblos. El Estado gobernado, y en eso admito también la necesidad de matizar, el Estado gobernado por fuerzas reaccionarias o por fuerzas progresistas le da más o menos aire a los movimientos populares. Pero los movimientos populares son los sujetos. Entonces me gusta decir que lo importante para nosotros es trabajar en emprendimientos concretos, que si el aire sopla en contra, avanzarán la barca de forma más lenta y más quebrada y con más vueltas, ¿verdad?, porque el aire viene en contra, y que si en algún momento hay un gobierno más progresista y el aire sopla a favor, inflará las velas y la nave de la emancipación podrá caminar más rápido. Pero son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces yo podría defender los gobiernos progresistas como el de Venezuela, porque bajo ese paraguas es más sencillo que surjan, o más alentador para los movimientos populares. Eso sí lo puedo decir. Pero el sujeto son los movimientos populares. Y como ven, como a mí me gusta hablar de fútbol, siempre que uno está mareado, la cosa viene para los gobiernos progresistas, que finalmente es un tema muy importante. Y me parece bien el tema de matizar, el tema de la heterogeneidad de los gobiernos progresistas. Me parece bien situar estos gobiernos en un marco de ofensiva muy fuerte del imperialismo, muy fuerte del capital financiero, muy fuerte de las derechas locales, que tienen como su horizonte la destitución, por las vías que sea, ¿verdad? Por las vías que sea. Si hay resistencia va a ser al estilo sirio, lamentablemente, ¿verdad?, que es el escenario peor para un país como Venezuela, porque si intentan derribar al gobierno bolivariano va a haber resistencia popular, eso, y armada, eso no hay la menor duda. En otros procesos que son más livianos, bueno, con una elección, un cambio de gobierno puede volver a la derecha, que es uno de los escenarios posibles en Brasil. Pero en todo caso, en lo que nos jugamos lo decisivo
es en los movimientos populares, porque tampoco podemos olvidar que en los movimientos populares la resistencia de los movimientos al modelo neoliberal de los 90 fue lo que deslegitimó a las clases dominantes y a las élites políticas, y lo que abrió las brechas por las cuales pudieron llegar fuerzas progresistas al gobierno. No fue una suma electoral, una alianza inteligente de Lula o de quien sea, ¿verdad? Fue la lucha de la gente la que delegitimó un modelo y exigió cambios. Y ahí vinieron los gobiernos. Esa es la lectura que me parece que podemos hacer. Y si estos gobiernos hoy están en crisis, lo que puede reconstruir una ofensiva popular son los movimientos. Podrán o no salvar esta coyuntura, pero son los movimientos. Y por último quisiera decir que las experiencias locales, que parecen pequeñas, que parecen poco trascendentes, no lo son. Si uno se pone a mirar el enorme entusiasmo que tenía Marx con la Comuna de París, con el mismo argumento que uno dice, bueno, pero eso pasa en Chiapas, o pasa en tal lugar, o en una colonia. Bueno, París era una ciudad en un mundo, ¿no? Aún Europa. Y sin embargo Marx se entusiasmó. ¿Qué lo entusiasmó a Marx? Que los trabajadores pudieran ser autogobierno, ¿verdad? Eso fue el entusiasmo, la comuna. Que la comuna fuera gobierno. Que los trabajadores que nunca habían gobernado, por primera vez en la historia de la humanidad, fueran gobierno. Bueno, entonces yo estoy en Barquisimeto, una ciudad de Venezuela, del sur de Venezuela, 1,000,000 y pico de habitantes, y un conjunto de cooperativas crean un hospital, un centro de salud donde atienden 300.000 personas al año, y me invitan a la reunión de gestión del centro de salud, del hospital, y es un círculo enorme de 60 personas, en donde hay algunos médicos, pocos, casi todas las enfermeras, el personal de limpieza, el personal de mantenimiento, el personal de cocina, etc. Y juntos toman las decisiones, todos los viernes que se reúnen por la tarde, sobre la gestión del hospital, que normalmente lo hace un equipo de técnicos especialistas. ¿Es un centro de salud en una ciudad media? Bueno, eso es una junta de buen gobierno a esa escala. Entonces uno se entusiasma con esas experiencias, porque lo que sí está demostrado en la historia de los 2 últimos siglos es que los de abajo pueden derrotar, militarmente incluso, a los de arriba. Lo que no está demostrado por las revoluciones triunfantes es que podamos construir una sociedad donde los pueblos se autogobiernen, en donde no haya dominadores y dominadas, en donde no haya opresores y oprimidos, que las más de las veces son oprimidas. Eso no está demostrado. Ha sucedido por meses en la historia. Entonces uno se entusiasma cuando ve experiencias como la Junta de Buen Gobierno, donde es las comunidades que se autogobiernan a sí mismas. Entonces lo importante no es dónde pasa, sino que pasa. Ahora, eso no es mecánico con que vamos a construir una sociedad igualitaria, mejor, socialista, como sea. Ni da garantías de que vayamos a poder volver a derrotar a las clases dominantes, que hoy se han blindado, como nunca antes en la historia, ¿verdad? Entonces, no es, pero es una explicación de por qué lo local, lo aparentemente pequeño, puede ser tan trascendente como lo fue la Comuna de París. Muchas gracias.